Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. I'm ready to begin. I'm ready to begin this new video. Ya, vamos entonces con el siguiente verbo irregular, que va a ser la palabra o el verbo, en el fondo, cost. Cost require a payment, parenthesis, of a specified sum of money before it can be acquired or done. Require a payment, requiere de un pago, ¿cierto? Luego, entre paréntesis, of a specified sum of money, de una específica cantidad o suma de dinero. Cierra paréntesis. Luego dice, before it can be acquired or done, antes de ser adquirido o realizado. O el trabajo hecho, ¿cierto? Porque esto se refiere a acción, una acción, ¿cierto? Un trabajo o un objeto, un vehículo, un computador, un celular, algo que requiere de una específica cantidad de dinero o suma de dinero. Esa sería la explicación en inglés del verbo cost. Traducción al español, costo, ¿cierto? Costo, por ejemplo, el auto cuesta, pongámosle, no sé, $1000. No sé cuánto costarán los autos en Estados Unidos, pero puede ser $1000, ¿verdad? Podría ser $2000, ya pongamos 2000. El auto cuesta $2000. En este caso cuesta, ¿cierto? Costo es... Me cuesta mucho trabajo. Me cuesta. A mí me cuesta. Yo cuesto, tú cuestas, él cuesta. Nosotros costamos, ellos cuestan. Sí, ahí está. Ahí estaríamos como la conjugación, ¿cierto? Del verbo costar. En este caso, el verbo regular costar. Es un ejemplo más abajo que es muy sencillo y lo vamos a leer. Books cost money and require the user to read them for the idea to spread. Books cost money. Los libros cuestan dinero, ¿cierto? Los libros cuestan dinero. And require the user, requieren del que lo va a usar o el que lo va a adquirir, ¿cierto? To read them, leerlos. Requiere del usuario leerlos. For the idea to spread, con la idea de propagar, expandir. Yo creo que más que nada contar, ¿cierto? Lo que ha leído y compartirlo con la otra persona y debatir si fue una historia interesante, si no la fue, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí ayuda a la cultura de las personas para tener más conocimiento y temas para hablar, conversar de algo. Más que nada, el propósito de los libros, dar información, comunicación y a la vez dar cultura, más conocimiento a todas las personas. Y entonces el verbo cost es un verbo irregular. Por lo tanto, aquí lo tenemos en esta oración simple, en una oración en plural, ¿cierto? Porque books, libros, los libros, ¿cierto? Cuestan, cost, dinero, money. Desgraciadamente, ¿no? Ojalá hubiera una biblioteca pública de libros gratuitos, pero generalmente los buenos bestsellers, o no sé cómo decirlo, los mejores libros, valen mucho, mucho dinero. Cuestan mucho dinero. Y bueno, para adquirirlos hay que, obviamente, tener la cantidad de dinero suficiente para poder disfrutar de ellos, disfrutar de una buena lectura. Fíjense que es recomendado la lectura como una forma de salud mental, ya que
nuestro cerebro, como yo creo que la gran mayoría debe saber, es como una especie de órgano que tiene que estar en constante entrenamiento, en constante funcionamiento. Por lo tanto, si uno deja de leer, se produce como una especie voy a hacer una comparación tal vez un poco no tan adecuada, pero podría servir. El vehículo necesita petróleo o benzina, ¿cierto?, para funcionar. Eh, y eso hace que si no le echamos benzina, eh, tenemos tenemos el vehículo que no va a funcionar. Tenemos el vehículo que no va a funcionar. Y ahí se produce como un salto de un constante ritmo cuando uno está en la enseñanza básica, en la primary school, o en la enseñanza media, en la high school, o en college, o en university, diferentes grados de estudio. Y a medida que uno sigue estudiando, va adquiriendo o va dejando el cerebro que tenga un funcionamiento adecuado, de acuerdo a lo que uno requiera de él. Porque si yo no aprendo nunca los números, obviamente no voy a saber contar. Pero si yo aprendo los números, utilizo el cerebro para aprender esos números, me va a ser muy fácil contar. Me va a ser muy fácil sacar cuentas y trabajar con dinero. Y etcétera, etcétera. Yo puedo eh, aprender muchas cosas gracias a nosotros podemos aprender muchas cosas gracias a nuestro cerebro. Por lo tanto, en este caso estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante mantener siempre una lectura para que más adelante con los años nuestra mente esté ágil, no se nos empiecen a olvidar las cosas, qué sé yo, ya a contar de los 40, los 50, sino que hay que mantener siempre una agilidad, una actividad para que así podamos mantener el ritmo que requiere nuestro cerebro para que funcione. Bien, aquí he hecho 4 oraciones simples para utilizar el verbo cost, que sabemos que es costo. It's the same arrogance that cost them the general election. Es la misma arrogancia lo que les ha costado a ellos la elección general. Es decir, aquí obviamente es como una especie de castigo, ¿no?, que les ocurrió por su arrogancia el perder la elección. La segunda, it was a huge risk that could have cost him his job. It was a huge risk. Fue un gran riesgo que le pudo haber costado a él su trabajo. ¿Se fijan aquí? Otra manera de utilizar el verbo costar, ¿cierto? En este caso son situaciones diferentes de la vida. La tercera oración, if, si es que you want to own an island, quieres poseer una isla, o si es que usted quiere poseer una isla, it'll cost you. Le va a costar o te va a costar. Etcétera, etcétera. Mucho dinero, etcétera, etcétera. Y aquí viene la cuarta oración. He was anxious to avoid war at all costs. Él estuvo ansioso de evitar la guerra a cualquier costo. Por lo tanto, aquí
en esta oración es como un esfuerzo, un costo, en este caso estratégico, de muchos pensamientos, ideas, a lo mejor alguna maniobra en la cual evitó, haciendo todos esos costos, es decir, sin privarse de ningún costo para evitar una guerra, que creo que es muy importante, ya que las guerras no son muy bien recomendadas, ¿no? Es muy penoso, aunque a veces es una cosa de protección, ¿no? Pero es muy penoso, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cierto?, en los colegios, sobre las guerras que han ocurrido en el pasado. La historia, ¿cierto?, la Segunda Guerra Mundial, que fue la más publicitada por los medios de comunicación. Así que en este caso, él estaba ansioso de evadir, de evitar la guerra a todo costo, a cualquier costo. Ahí tenemos la manera de utilizar el verbo cost, ¿cierto? Que significa costo, ¿cierto? Costar, costar. Lo que cuesta algo. Un objeto, lo que cuesta un proyecto, o lo que cuesta una acción, o una idea, etcétera, etcétera. Entonces, en esta situación tenemos todos nuestros ejemplos. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. Gracias, muchas gracias a los que están suscritos. No se olviden suscribirse a los que aún no lo han hecho. Y nos vemos pronto. Thank you very much. Bye bye.